Sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Muy buenos días. En el Evangelio el día de hoy encontramos a Jesús en una posición muy particular. Y aunque pudiéramos decir que en este Evangelio Jesús no nos dice el Evangelio de qué estaba hablando, sí nos dice que Él hablaba y que la gente que estaba a Él lo escuchaba con mucha admiración e incluso suscitaba mucha clase de pensamientos cuando lo escuchaban hablar. Pero hay algo particular. Jesús está predicando en el templo. Y los sumos sacerdotes, al enterarse, mandan a los guardias del templo para que lo apresen. Cuando los guardias se acercan a Jesús, para la sorpresa de ellos, no lo agarran, porque nunca habían visto a alguien predicar como él predicaba. Se asombran. Me imagino que hasta lo empezaron a escuchar con atención y poco a poco esas palabras fueron transformando los corazones de los guardias, que llega un momento en donde dicen: no lo vamos a apresar. Y cuando regresan con los sumos sacerdotes y regresan con las manos vacías porque no habían apresado a Jesús, los sumos sacerdotes le preguntan: ¿dónde está? Y ellos tratan de explicarle a los sumos sacerdotes la experiencia de ellos. Es que nunca habíamos visto predicar a alguien como él predicaba. Los sumos sacerdotes se molestan y dicen: ¿también ustedes se han dejado embaucar como toda esa chusma, como toda esa gente? Indaguen bien en las Escrituras y se darán cuenta que no hay nada bueno que salga de Galilea. Ese era un prejuicio. ¿Cómo se notaba que los sumos sacerdotes no conocían a Jesús, puesto que Jesús había nacido en Belén de Judá? Pero a veces nosotros escuchamos muchas cosas, incluso hasta de lo que se dice de Jesús, y pocas veces vamos y lo escuchamos directamente a Él. Cuando tú tienes la experiencia de conocer a alguien directamente, te sorprendes, que a veces pensabas que era de una u otra forma, cuando en realidad es totalmente diferente. Incluso uno de los fariseos que por ahí está, Nicodemo, que ya antiguamente había tenido un trato con Jesús y lo había escuchado y había platicado, Nicodemo dice: ¿pero acaso nuestra ley juzga a alguien sin haberlo primero escuchado? Hay muchos prejuicios. Lo que Nicodemo les está diciendo: ¿por qué se adelantan a juzgar si ni siquiera ustedes lo han escuchado? Eso a nosotros nos pasa muchas veces y de una manera muy general. Pareciese que la actitud del ser humano es continuamente estar haciendo prejuicios. ¿Qué es un prejuicio o a qué nos llamamos cuando hacemos un prejuicio? Bueno, juicio es cuando tú determinas algo, cuando tú dices esto es bueno, esto es malo.
Ese es un juicio. Y un prejuicio es cuando juzgas antes de tiempo, antes de conocer a las personas o de conocer los hechos. Cuando te adelantas en tu pensamiento y juzgas sin en realidad conocer la realidad. A mí me ha tocado muchas experiencias un poco hasta cómicas sobre los prejuicios y el impacto que causan en nosotros. No sé si ya en alguna ocasión te platiqué que, saben que yo celebro misas en muchos lugares y en inglés. Y en una ocasión, después de celebrar misa, cuando me quedo afuera del templo saludando a la gente, y todo esto sucedió en inglés, esta señora se acerca conmigo y me hace la pregunta directamente en inglés. Padre, ¿exactamente de dónde es usted? Y yo le respondo exactamente. Yo pensé que ella tenía un conocimiento de México y le digo, nací en Uruapan, Michoacán. Y la señora cambia su pensamiento así como que no le suena familiar y dice, ¿dónde queda eso? Y le digo, es México, yo soy mexicano. Y ella pone su cara casi como de angustia, de decepción, no sabría cómo describirla, pero ella con una cara de dolor me dice, o sea, ¿usted no es de Irlanda? Y le digo, no, yo soy 100% mexicano. Y como la gente seguía saliendo y yo seguía saludando gente, seguía saludando a las personas, vi que ella se extrañó mucho y se fue como confundida. Definitivamente, ella tenía un prejuicio sobre los mexicanos y también tenía un prejuicio sobre la gente de Irlanda. Cuando nosotros generalizamos y decimos, todos los mexicanos son de tal o cual forma, o todos los de Irlanda, o todos los italianos, o todos, lo que hacemos es un prejuicio. Hay muchas formas de hacer prejuicios. Con muy poquita información deduces cosas grandes cuando ese es un error. No podemos hacerlo. Prejuicio los cometemos cuando juzgamos sin conocer, juzgamos sin escuchar o generalizamos incluso. Cuando decimos, es que todos los hombres son así. No, no todos los hombres. Todas las mujeres son... No, tampoco. Todos los católicos son de esta u otra forma. No, tampoco. Prejuicios buenos o prejuicios malos no dejan de adelantarse a una realidad que no conocemos. Todos los sacerdotes son unos pecadores. No, no todos. O todos los sacerdotes son unos santos. Pues no, ¿verdad? Tristemente no todos, no. Cualquier generalización que tú hagas va a caer en un error. Entonces es mejor que nosotros nos demos cuenta de en qué momentos podemos hacer prejuicios en contra de la gente, porque el prejuicio no solamente destruye, hiere y lastima a la otra persona, sino que también te lastima a ti y te privas de abrirte a una nueva experiencia, de madurar o conocer una realidad más profundamente. Pensemos en el caso de los fariseos. Cuando ellos hacen ese prejuicio sobre Jesús, lo condenan a muerte. Y ellos también se condenan a muerte al no aceptarlo a Él, al no escucharlo. Los peores errores de nuestra vida los tenemos cuando nos adelantamos a los hechos, cuando corremos en un juicio y no nos detenemos a reflexionar bien en las consecuencias o en las acciones o en los elementos que nosotros tenemos. No hagamos prejuicios. Si hacer un juicio es algo muy, muy delicado, indudablemente el adelantarnos al hacer ese juicio siempre va a ser un error. Un prejuicio no es otra cosa que una ignorancia disfrazada de pensamiento. Cuando decimos, todos los pobres son unos flojos, todos los que están en la calle, todos los homeless, los que no tienen hogar, son una gente floja que quiere vivir del sistema. No podemos generalizar. Cuando generalizamos de esa manera, lo que hacemos es caer en un error, cerrarnos a la verdad y no abrirnos a poder madurar, y terminamos lastimando a los que nos rodean. En este evangelio está muy claro. Jesús habla, no sabemos qué es lo que dijo y sin embargo todos opinan sobre Él. ¿No sería mejor
que también nosotros lo escucháramos directamente. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios que da la vida, el Dios que, aunque nos conoce muy bien, no nos juzga, sino que siempre trata de comprendernos y nos trata con misericordia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí se dice que a un libro jamás se le juzga solamente por la portada. Hacer un prejuicio es agarrar el libro y sin leerlo decir está bueno, está malo solamente por la portada. No, no se puede. Tienes que leer el libro para poder realmente opinar de una manera sensata sobre él. Incluso cuando se trata de las películas, cuando vemos la sinopsis o cuando vemos los comentarios de los demás, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Que todo el mundo critica esa película, le da no sé qué tantos jitomates y a la hora de que nosotros la vemos nos sorprendemos y decimos, wow, era una película muy buena. Lo mejor es no hacer ningún prejuicio, porque también está la otra cara. Que a veces creamos tantas expectaciones muy buenas de la película porque hemos visto toda la crítica fenomenal que le hacen, que cuando la ves te quedas con la sensación de que no era para tanto. El prejuicio siempre te va a predisponer, y usualmente de una manera equivocada, a tener un encuentro con la realidad. Por ahí dicen, cada quien cuenta cómo le va en la feria. Si a alguien le fue muy bien, hablará maravillas. Si a alguien le fue muy mal, va a hablar cosas negativas. Tú no escuches a nadie. Más bien, ve y ten tu propia experiencia. Ese es el mensaje del día de hoy. Que nosotros podamos abrirnos para verdaderamente conocer la verdad y no guiarnos por la superficie. Que tengas un excelente día.